Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y el día de hoy tenemos una fiesta que es importante, es la fiesta de Mateo, apóstol y evangelista. Este hombre que nos regaló pues tanta sabiduría y que nos dio un rostro, una forma de comportarse, una forma de ser de Jesús. Es que los cuatro evangelios nos dan rostros diferentes que nos hacen conocer más su personalidad de Jesús, se complementan constantemente, tanto los sinópticos como lo que es el Evangelio de San Juan. Escuchemos con atención el Evangelio y veamos qué es lo que tiene Jesús preparado para nosotros el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando estaba leyendo este evangelio y buscaba material para poder complementar esta reflexión, ah, hay mucha información acerca de este evangelio, del evangelio de Mateo. Y, y lo que yo me pregunto, ¿qué fue lo que vio cuando escuchó Mateo a Jesús? Porque dicen que nadie hablaba con esa autoridad como Jesús, al punto de que nada más le dijo, sígueme. Y esa palabra fue suficiente para que Mateo lo dejara todo. Entonces aquel día que se encontró con Jesús, lo oyó, abrió sus oídos y se lanzó al desafío. Mateo aceptó aquel desafío y se levantó, y lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Cómo nosotros podemos aplicar estas pocas palabras que les acabo de decir en nuestra vida? Miren, muchas veces no tenemos que dejar cosas materiales o si en verdad te están afectando y están siendo motivo de infelicidad, de impunidad, de, pues sí, cuando de injusticia. Entonces ahí es cuando hay que dejar las cosas, todo aquello que no nos sirve, todo aquello que nos hace sentir mal, es cuando tenemos que tomar el desafío de la vida. Quizá nosotros no tenemos que dejar puestos, no tenemos que dejar dinero o fama o lo que son lo- los placeres o lo que es la comodidad, pero hay tantas cosas que tenemos que dejar y seguir a Jesús. Hay tantas cosas en la vida que a veces nos tienen amarrados, nos tienen como atados y hay un momento en el que tenemos que escuchar esa palabra, esa voz que nos dice sígueme y levantarnos y dejar todo eso y seguir a Jesús, tomar el desafío. Debemos fijarnos en lo que perdió Mateo y él y lo que encontró también. Entonces perdió un cómodo trabajo, pues ganaba bien, pero encontró un destino. Y es a veces lo que nosotros no nos hemos dado cuenta en la vida de que si no dejamos, que hay veces que hay que dejar cosas que nos atan para poder encontrar y descubrir el destino de nuestras vidas. Mateo perdió unos buenos ingresos, pero encontró la dignidad. Perdió, pudiéramos decir, una cómoda seguridad,
pero encontré una aventura como con la que nunca hubiera soñado. Puede que si aceptemos el desafío de Cristo nos encontremos más pobres de cosas materiales. Puede que si confiamos o que si tomamos el desafío de Cristo, puede que dejemos placeres, dejemos satisfacción, pero la vida va a ser diferente. Puede que tengamos que renunciar a las ambiciones del mundo, a los vicios del mundo, pero sin duda encontramos una paz y un gozo y un interés en la vida que nunca habíamos conocido. Pero tenemos que darnos cuenta que es aquello que nos ata a veces. En Jesucristo se encuentran las riquezas que superan con creces todo lo que se pueda abandonar por Él. Jesús lo vale en verdad, hermanos y hermanas. Si nada más pudiéramos ver eso y tomar el valor de lo que es la persona de Jesucristo en nuestras vidas, nos daríamos cuenta que vale la pena seguir esa voz que tanto que nos grita a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, que no ha dejado de decirnos, y una palabra en específico, sígueme. Debemos fijarnos en lo que dejó Mateo también, y en lo que tomó. Dejó el puesto de los impuestos, pero se llevó una cosa, se llevó su pluma. Aquí tenemos un ejemplo bien especial, así muy bonito, de cómo puede usar Jesús cualesquiera dones que uno pueda llevarle. No es probable que ninguno otro de los 12 tuviera pues esa habilidad con la pluma, y me refiero a escribir. Mateo escribió este evangelio y en este evangelio nos describe y nos dibuja, nos pinta, nos hace ver, nos hace imaginar, nos hace concebir, nos hace recrear, nos hace tocar lo que es esa imagen de Jesucristo. No es probable que ninguno de los otros 12 tuviera esa habilidad con la pluma. Pues eran pescadores galileos, no es de esperar que tuvieran una habilidad especial en eso de colocar debidamente las palabras, pero Mateo sí tenía esa habilidad y Jesús lo sabía. Mateo, cuyo trabajo le había entrenado en el uso de la pluma, del escribir, usó esa habilidad para componer el primer manual de las enseñanzas de Jesús, que figura entre los libros más importantes que se hayan escrito en la historia del cristianismo y en el mundo. Cuando Mateo dejó el puesto de los impuestos, aquel día renunció a mucho en sentido material, pero espiritualmente recibió en herencia una fortuna incalculable. Hermanos, miren, yo creo que hoy en día no tenemos que hacer lo que Mateo hizo, pero sí creo que tenemos que dejar muchas cosas en la vida y ver hacia adelante y poner atención y abrir el oído a lo que Jesús nos dice y callar, no hacer caso a aquello que nos hace sentir mal, que nos destruye, aquel pesimismo, aquella envidia, aquellos celos, a esa inseguridad, a ese arrebato de palabras, a esa ira, a ese miedo, a ese vicio. Yo creo que hay un momento en el que sí vale la pena tomar el desafío que Jesús nos dice, sígueme. Y seguirlo es buscarlo en tu parroquia, agregándote o estando en un grupo parroquial, sirviendo, un curso de Biblia, tantas cosas que podemos hacer. Escuchando la misa diario, o ya por medio de este audio también, nos puede ayudar un poquito.
pero que no falte nuestra Eucaristía por lo menos cada 8 días. Que vayamos y nos empapemos y que cuando vayamos a la Eucaristía vayamos decididos a escuchar aquella palabra que nos dice Jesús: sígueme. Y tomar ese reto de seguir a ese Jesús. Que San Mateo interceda por nosotros y que nosotros en nuestra vida diaria podamos escribir un buen evangelio. Un evangelio hermoso de las enseñanzas de Jesús y de lo mucho que sigue haciendo en nuestras vidas y en la vida de muchas personas que conocemos o de todos aquellos que nos rodean. Hermanos y hermanas, feliz fiesta del evangelista y apóstol San Mateo. Amén.